Adrián, hoy vamos a hablar con una persona que su despido le cambió la vida y que ahora se dedica a ayudar a las empresas en su agenda de la transformación digital. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que ha sido una conversación muy interesante con Evangelina Avendaño. Ella es la responsable de EY para un nuevo proyecto, el Global Delivery Services. Conozcamos más de cómo impacta esto a la transformación digital de las empresas, no solo en México, sino a nivel global, en este episodio de Cuentos Corporativos. Disfrútenlo. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adrián, ¿a qué no sabes qué es un Global Delivery Services? Pues la verdad, no, tengo algunas dudas. ¿Tendrá que ver con algo de logística, con algún otro tipo de función dentro de las empresas? ¿Tendrás alguna pista? Mira, lo que te puedo decir por los momentos es que tiene que ver con transformación digital. No sé si sabías que, según un reporte de EY, a pesar de que en el 2021 el 57% de las empresas de América Latina habían aumentado sus inversiones en transformación digital, el 70% de sus proyectos en este ámbito fracasan. ¿Tú sabías eso? Sí, mira, la verdad es que ubico el reporte que mencionas. Entrevistaron a 670 líderes en 10 países, asignándole a la región latinoamericana un porcentaje promedio del 63.03% en su índice de madurez digital, un indicador propio desarrollado por EY. Pero bueno, Adolfo, a ver, yo sigo sin entender qué tiene que ver esto con un Global Delivery Services. Mira, vamos a hacer algo. Te propongo que mejor se lo preguntemos a nuestra invitada de hoy, y para hacerlo vamos a comenzar como siempre diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez una joven costarricense practicante de la meditación y del Qigong, técnica milenaria china que consiste en el arte de cultivar la energía para que ésta circule de manera adecuada y armoniosa dentro del cuerpo. Si bien eso es muy interesante, profesionalmente lo que destaca de nuestra invitada son sus 14 años trabajando en la firma EY, en la cual ha ocupado varios puestos de liderazgo. Evangelina Avendaño ha sido directora financiera de la práctica de América Central y desde abril del año 2018 se ha desempeñado como líder regional de finanzas para América Latina del Norte con sede en México. Como Global Delivery Services líder responsable de México, Evangelina lidera la consolidación de la operación del centro en este primer año, proporcionando a las líneas de negocio y sus clientes lo necesario para desarrollar sus servicios desde este país, aprovechando el talento local. También tiene la responsabilidad de dar a conocer EY Global Delivery Services. Nos vamos a referir como EY GDS en el mercado laboral mexicano, como una empresa de tecnología de punta conectada a una red global que potenciará el talento del país fuera de nuestras fronteras, abonando a la oportunidad existente sobre exportación de conocimiento desde México hacia el mundo. Ella es ingeniera de software, TI y MBA, apasionada por la eficiencia y la productividad. Evangelina, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por esa maravillosa introducción, de verdad un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir estos minutos que vamos a estar conversando sobre EY GDS y todo lo que estamos haciendo en México. Evangelina, pues vamos a entrar en materia, pero primero queremos conocer un poco más de ti. ¿Qué te gusta hacer? Déjanos conocerte en tu lado personal y para eso te damos un reto de 3 minutos. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco de la técnica del Qigong, de meditación, ¿no? Coméntanos un poco de ti, por favor. Bueno, es una técnica que más o menos sí habrá sido hace unos yo diría unos 13 años más o menos que logré como involucrarme en esa tendencia, como aprender un poco. Fue mucho y eso fue la parte interesante de todo esto,
mucho a raíz de que varios de los líderes socios de EY Centroamérica practican esa técnica. Realmente podría resumirla en una técnica donde te enfocas en respiración y una serie de ejercicios que son movimientos tal vez de brazos, de cuerpo, que te ayudan a conectarte con vos mismo, te ayuda como a regular las palpitaciones, ¿verdad? Y entras como en un espacio de paz muy necesario en el mundo en el que vivimos. De alguna forma dura, en las mañanas es unos 15, 20 minutos, tampoco son sesiones muy, muy largas, y me parece que es un regalito diario para mí, por lo menos, ¿verdad? Y te ayuda como a empezar el día con una sonrisa. Y cuéntanos, Evangelina, Costa Rica, tu historia, sabemos que eres ingeniero especializada en la parte de software, tu MBA, pero ¿cómo fue tu vida entre tu juventud, tu parte profesional, antes de entrar en el mundo de EY? Bueno, pues sí recuerdo con muchísimo amor y cariño mi etapa de programadora, ¿verdad? Coding, muchísimas horas frente al computador, solo programando en aquellos tiempos donde las herramientas pues apenas eran muy incipientes, apenas estaba empezando, las computadoras ni cerca de lo que se vive, la maravilla que se vive ahora o lo friendly que son ahora. Fue una época de muchísimo descubrimiento y también de alguna forma me define un esquema de pensamiento y un modelo de trabajo donde siempre se puede mejorar. Como he estado en la tecnología, siempre estás en con este como estilo, este mindset de ver qué cosas nuevas puedes hacer, qué puedes integrar, etcétera. Entonces eso de alguna forma me lleva también a aprender continuamente. Soy una lectora continua, siempre estoy tratando de estar integrando pues, nuevos conocimientos, aprendiendo y una curiosidad perpetua. Inclusive ya con los años podría decirse hasta más allá de la tecnología, ¿verdad? Me gusta constantemente estar preguntando sobre otros temas y aprendiendo, y creo que eso me ha llevado realmente a exponenciar mis talentos, ¿verdad? Y sentirte vulnerable porque no dominas claramente todos los temas, pero conoces gente que sí, y súper interesante escucharlos cuando te comparten, cuando escuchas a alguien que se apasiona por lo que hace, ama lo que hace, es sencillamente cautivante. Entonces ahí conecto muy bien, aprendo, me encanta hacer preguntas y esa es como parte de la filosofía que he desarrollado. No era así, para nada, pero me di la oportunidad en algún momento, reflexioné de que de repente podría ser interesante abrirme un poco el espacio. Los tests que he hecho a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Sí, particularmente mencionan que soy introvertida, ¿verdad? Y eso tal vez hace unos años no era como, hace bastantes años, no era de repente un skill que uno dijera, ¿verdad? O una característica que uno de repente dijera, porque los extrovertidos son extraordinarios y luminarios, etcétera. Cuando sos introvertido, pues constantemente de alguna forma luchabas con eso. En mi caso ya fue más un aceptarlo, abrazarlo y trabajar desde ahí también con sus fortalezas. Parte de la lectura y el aprendizaje fue eso. Entonces, el darme la oportunidad de explorar otras áreas y conocer otras personas y sí, sentirme vulnerable también fue parte del desarrollo. Remontémonos a hace 14 años. ¿Cómo se da tu llegada a EY? Pues mira, me transportas en el tiempo, ¿verdad? Maravilloso ese momento porque lo recuerdo con muchísimo cariño, una gran oportunidad y suerte también. Fue una combinación de ambas. Antes de EY, podría decirte que permanecí en un trabajo unos 3-4 años promedio. Terminaba ya de aportar lo que tenía que aportar y ya entraba como en un tema de
zona de confort, y entonces terminaba decidiendo mejor dejar la empresa para buscar otros retos. En el caso de EY, como lo mencionabas, tengo 15 años, cumplo el 1 de abril del próximo año, que yo no sé por qué me acuerdo la fecha, y pasa usualmente dentro de la empresa. ¿Te acuerdas el día? Yo ese día, lo tengo marcado en mi calendario, es un aniversario y lo celebro, de hecho, una copita de vino o algo especial, ¿verdad? Pero de las cosas interesantes también, en la empresa donde había trabajado antes, entré como 1 año y medio antes, pero como que no terminaba de enganchar tal vez en la cultura o en el equipo de trabajo, y bueno, una cosa llevó a la otra y me despidieron. Esa ha sido la única vez, pero primera y última, ¿verdad? Pero me despidieron. Eso para mí era inconcebible. Era sencillamente, ¿verdad? O sea, un dolor, ¿verdad? Una preocupación. Tenía mis hijas pequeñas, y entonces, bueno, paso ese proceso, lo vivo, y con el tiempo te das cuenta de que, o por lo menos yo me di cuenta de que de repente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, ¿verdad? Los eventos en la vida no son como ni buenos ni malos, solo depende, porque no sabes qué más viene. Eso realmente me abrió el espacio para poder entrar en EY. ¿Por qué lo digo? Porque como a las 2 semanas ya estaba enviando varios currículums y ya me había movido un poco en el mercado laboral. De repente ya tenía algunas conversaciones, pero de EY Centroamérica me llama la directora de recursos humanos, que la conocía en algún momento de mi carrera, y me pregunta, oye, ¿todavía andas buscando trabajo? Y le dije, sí, pues sí. Me dice, tengo el puesto ideal para vos, como directora de tecnología. Le digo, ¿en dónde? Me dice, en EY. Le digo, ¿y qué es EY? Y empiezo a buscar, a ver qué era. Me dice, es de las Big Four. Y yo, ok, pues ubico de repente las otras, pero EY como tal, de repente había quedado por debajo del radar. Y ya me dicen, no aceptes ninguna otra oferta, escucha la nuestra. Ya empecé el proceso de entrevistas, que fue como muy corto, en cuestión como de 3-4 días, me entrevistaron rápidamente, deciden, me hacen la oferta y decido que sí. Claro, como yo podía entrar inmediatamente y ellos tenían urgencia, fue la fórmula perfecta. Entonces, ¿verdad? Ahí te das cuenta de que el despido fue, ¿verdad? Más que, bueno, así como fue una preocupación, fue un golpe al ego. Eso es lo que yo concluyo. O sea, no pasa nada. Yo estaba haciendo, igual te despiden por hacer un buen trabajo o un mal trabajo. En mi caso estaba haciendo un excelente trabajo, pero bueno, por diferentes razones que no vamos a entrar en detalle, se decidió cerrar la plaza en ese momento. Pero sí, entro como directora de tecnología, empiezo a conocer la cultura, empiezo a entender la gran ventaja, aunque en aquel tiempo, hace 15 años, sí de repente yo percibía que las Big Four y EY en ese momento tal vez era un poco más jerárquica, ¿verdad? Porque tienes tus niveles de los rangos diferentes, staff, senior, manager, etcétera. Por el background mío de ingeniera en sistemas, pues hablas con todo el mundo. Cuando desarrollas una aplicación o lo que sea, tienes que hablar con todos los que estén involucrados, todos los usuarios, etcétera. Entonces, y de alguna forma la cultura costarricense también es bastante plana en eso, ¿verdad? Y somos como muy igualados en ese aspecto. Entonces yo hablaba con todo el mundo, empiezo a desempeñarme, y llega el otro gran golpe de suerte y total y absoluta bendición, donde en menos del año me llama el Country Managing Partner, que es el equivalente a un gerente general, Carlos Quiroz. Extraordinario profesional, extraordinario. Aprendí montones a la par de él. En una conversación en su oficina me comenta de que están reconfigurando la estructura del área de soporte, lo que llaman CBS, y que me ofrecía el puesto de directora financiera de CFO. Me acuerdo que me tomó 3 segundos decir, está bien, si crees que yo tengo las habilidades, si crees que soy la persona, cuenta conmigo. Sin embargo, recordá que vengo de tecnología, o sea, contabilidad, finanzas, sí lo vi en la maestría, pero eso, no nací de ahí. Entonces él me dijo, no hay problema, lo aprenderás, dale para adelante, creo que sos la persona. Cuando salí de la oficina sí fue como, ¿en qué me metí? ¿Y qué acabo de hacer?
¿verdad? ¿Qué acabo de hacer? Eso te iba a preguntar, porque no era una posición menor, sino era una posición de CFO. Y si bien lo habías podido aprender seguramente en la maestría, yo creo que a mí, yo con todo y que hice una maestría, me ofrecen una posición de CFO y digo inmediatamente no, pero a lo mejor porque yo no soy una persona numérica, quizás tú sí lo eres, ¿no? Pues bueno, podría decirse de que tengo facilidad para la matemática, ¿verdad? Los números se me dan bien, la lógica tal vez, pero de ahí a CFO, ¿verdad? Yo decía, ay, el camino va a ser interesante. Bien escabroso, pero interesante, no me voy a aburrir. Y sin embargo, y si lo lees, ¿verdad? Me acuerdo que también para ese tiempo había yo tomado conciencia de que usualmente las mujeres profesionales que aceptan un puesto nuevo, un rol nuevo, un ascenso, hasta que se sienten sobrecalificadas. A diferencia de los profesionales hombres que son más arriesgados y dicen, bueno, tal vez no cumple el 100, pero ahí veo cómo le hago. Tienen esa habilidad fantástica de riesgo y las mujeres profesionales mucho más cautas. De repente temas... El síndrome del impostor. Exacto. De repente por temas biológicos, o quién sabe. O también hasta un tema de educación, ¿verdad? Uh-huh. De la cultura donde vivimos, etcétera, ¿verdad? Como ya yo había identificado eso, yo dije, a mí no me va a pasar. Entonces fue así, un salto al aire. Yo dije, vamos, listo, sí, soy yo, va. Uh-huh. Después, sí, después fue una transición, eso sí, con cuando uno hace estos cambios, con mucha humildad, ¿verdad? O sea, uno debe entrar ahí sabiendo que sí tienes habilidades, ¿verdad? Que te las identificaron y te están dando la oportunidad, pero también estás rodeada de gente con muchísima capacidad, con muchísimo conocimiento, y la idea es ir a aportar, la idea es formar parte del equipo, sumar, ¿verdad?, con tus habilidades y no llegar de repente uno un poco arrogante o prepotente asumiendo que te las sabes todas. No. Entonces también con una actitud de mucho aprendizaje, de mucha humildad, bueno, vamos a hacer las preguntas del caso. Me rodeé, el grupo era extraordinario, me dieron todo el apoyo, pregunté muchísimo, aprendí muchísimo. Todavía conservo que eso es también parte de las bendiciones de pasar por una firma como EY. Generas no solo trabajas con compañeros de trabajo y compañeras extraordinarias, sino que a lo largo del tiempo generas amistades. Entonces todavía tengo de ese tiempo, tengo gente amiga. Realmente que dices, vengo a Costa Rica y me tomo una tacita de café y veo cómo estás y, ¿verdad? Mantenemos la conexión. O en el cumpleaños te escriben algo. Sí, es realmente... Pero eso fue, básicamente por ahí fue mis inicios dentro de EY. ¿Hoy estás en Costa Rica? ¿Hoy sigues en Costa Rica o estás en la Ciudad de México? Ahorita sí estoy en Costa Rica. Precisamente hoy, después de esa entrevista, voy para el Consulado de México a tramitar los permisos que necesito para mañana estar viajando y seguir. Estoy en el proceso de lograr toda la documentación necesaria. Sí, pero ya eso, dichosamente, o sea, México tiene un ecosistema extraordinario para empresa, para atraer talento, etcétera. Entonces, realmente la maquinaria es muy buena, gubernamental, y es muy ágil. Los procesos son muy, pues, hay que cumplir con una serie de información y documentación, pero en general son bastante ágiles, y eso me encanta. Ok. Evangelina, entremos un poco en materia en relación al índice de madurez digital que generó EY recientemente. Nos llama la atención, señalan que México tiene un puntaje por encima del promedio regional. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que mide este índice? Platícanos un poco. Mira, realmente la parte de transformación digital está metida en las agendas de los empresarios, de las compañías más fuertes en México, y le han dado un gran impulso. Definitivamente yo tiendo a pensar de que el vecino del norte, ¿verdad?, te mueve bastante. Hay una demanda muy, muy fuerte en el área de transformación digital o en el área de tecnología, ¿verdad?, donde requieres una serie de talento
que debes integrar. Las cosas se están moviendo mucho más rápido. Ya sabemos, los ciclos, ¿verdad? Que antes duraban mucho más tiempo en adoptarse, ahora van siendo más cortos, mucho más cortos. Y por eso las empresas siempre mantienen esta mentalidad de innovar, ¿verdad? De reconfigurarse, de cambiar constantemente los servicios y están monitoreando. Y eso es producto de que tenés unos clientes mucho más exigentes y más entendidos. Ya nosotros leemos más las etiquetas, ya investigamos más, el Internet nos ha permitido estar en constante búsqueda de grupos o de referencias, ¿verdad? Ahora los reviews son importantísimos, el cómo la etiqueta en cualquiera de las plataformas, Airbnb o, ¿verdad? Uno siempre lee los reviews, habrá un grupo de gente que no, que es un poco más arriesgada, pero habemos otros que sí, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tienes un consumidor mucho más cauto, mucho más entendido, mucho más crítico y exigente, las empresas automáticamente tienen que moverse hacia esa, tienen que trabajar con este nuevo cliente. Y ahí es donde se activan definitivamente la agenda de transformación digital. Y si a eso le sumamos lo que acabamos de vivir como humanidad con el tema de la pandemia y del COVID, ¿verdad? Que sí trajo muchísimo dolor a muchas familias, pero que también nos transformó, ¿verdad? Como especie, como operamos, como funcionamos, como vivimos. Lo catapultó muchísimo a otra dimensión. Y aunque ahorita, de alguna forma, podría decirse, vivimos una nueva realidad, ¿verdad? La virtualidad llegó para quedarse, o sea, tiene sus ventajas y lo estamos viviendo y ya cambió, ya cambió, no vamos a volver al esquema anterior. Muchísimas profesiones que antes, no sé, los psicólogos o una cuestión así, no te daban consulta así en video, pues bueno, de repente ya se puede. Y entonces eso te da una serie de beneficios, ¿verdad? De agilidad, se te acortaron los tiempos en muchas cosas. Que también ese es otro gran tema, el balance. Porque los días son más largos y en cuanto a horas, ¿verdad? De trabajo. Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero sí, definitivamente las empresas en México tienen una agenda muy fuerte en el tema digital. Y además son líderes, el tamaño de la economía, el tamaño del país, es una economía boyante muy estable, se puede ver en los indicadores macroeconómicos, el tipo de cambio, etcétera. Pues ha habido sus variaciones, pero hay como un foco de estabilidad realmente, o una sensación de estabilidad bastante buena. Evangelina, para el momento en que estamos grabando este episodio, estamos ahora en octubre 2022. Han transcurrido 31 meses desde el lockdown, desde marzo 2020. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Como si hubiera sido ayer, pero son casi 2.6 años. Y se ha dicho, pero hasta el cansancio en todos lados, y un poco también tú lo estás comentando, que la pandemia aceleró la digitalización. ¿Ustedes en EY coinciden con esto? ¿Y cómo se preparan para ayudar a sus clientes con esta aceleración de la digitalización? Bueno, definitivamente sí fue un catalizador. Ya se venía viendo la tendencia, ¿verdad? Y con todos los, dispositivos y todo las plataformas que ya de por sí habían antes de COVID, se venía ya manejando una tendencia, pero la pandemia simplemente fue un catalizador impresionante que obligó a muchísimas empresas a reconfigurarse. Muchas cerraron, o sea, eso fue también el downside, ¿verdad? La parte triste de todo esto. Sin embargo, muchísimos otros servicios salieron a flote a raíz de este cambio que tuvimos. Si a eso le sumas podría decirse la visión gubernamental, ¿verdad? De también muchos de los trámites hacerlos a nivel digital, facilitarle a las empresas
con ciertos controles, ¿verdad?, que se han puesto y que se deben respetar, pero también el agilizar ciertas cosas, eso terminó siendo la fórmula perfecta para movernos al siguiente capítulo en temas de digitalización. Y las ventajas para también a nivel de planeta, por ejemplo, ¿verdad? Se ve porque hay menos consumo de una serie de materiales que tal vez ya estábamos llegando, bueno, que de fijo llegábamos como humanidad a sobreexplotarlos, ¿verdad? Entonces, fue un respiro en general y sí, catalizador tal cual. Al inicio del episodio comenzábamos a platicar de los Global Delivery Services, lo que denominamos GDS. ¿Qué es un GDS y por qué es tan importante que exista uno en México? Pero vamos a pedirle a Evangelina que nos responda después de estos anuncios comerciales. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Evangelina, cuéntanos qué es un Global Delivery Services y qué tipo de apoyos o de funciones da a las empresas. ¿Por qué es importante que en México exista uno de estos? Bueno, te puedo comentar que el EYGDS, el Global Delivery Services, es una empresa que trabaja con clientes de EY a través de las firmas locales. Entonces, lo que hacemos es apoyarlos a través de tecnología o de innovación, ¿verdad? Nos integramos dentro de los proyectos, diferentes proyectos a nivel mundial y me mencionaba así, con este modelo de trabajo realmente se pueden acelerar los procesos de generación del servicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos en este momento, estamos presentes GDS en 10 países y tenemos 21 sites alrededor del mundo. Entonces eso lo que te permite es trabajar bajo el concepto de follow the sun, seguís el sol. Puedes integrar un equipo de trabajo en diferentes partes del mundo donde, ¿verdad? Mientras nosotros en América estamos durmiendo, pues bueno, el equipo de la India, Polonia, UK están trabajando, luego terminan alguna pieza de software, por ejemplo, si así fuera, y la dejan en algún repositorio donde el equipo de Américas, en el momento en el que otra vez vuelve a su actividad normal laboral, lo toma y sigue trabajándolo. Entonces, prácticamente con este site en México, que es el último, estaríamos ya cubriendo este concepto de Follow the Sun. El otro site que tenemos en América Latina es Argentina, que ya es un centro que ya tiene varios años de estar instalado, pero el de México, aunque se había hablado de hace algunos años y creo que con el COVID tal vez la decisión se nos atrasó un poco, pero ya se sabía que realmente el país tiene un gran potencial por la misma zona horaria, con nuestro cliente más fuerte que es US y Canadá, y eso nos pone en nos da una fortaleza diferente. Adicionalmente a eso tenés la calidad del talento, ¿verdad? Realmente los profesionales en México se han visto expuestos a muchísimas empresas multinacionales, han tenido muchísima oportunidad de trabajar en diferentes, ¿verdad?, industrias. La manufacturera es muy fuerte claramente en México y los profesionales se ven nutridos de todo ese ecosistema que hay. Entonces, terminó siendo una decisión relativamente sencilla. En el momento en el que se acomodaron las piezas y se toma la decisión, se decide abrir, y abrimos hace me parece que fue unos 3 meses, que ya formalmente 3-4 meses. Todavía estamos apenas empezando nuestro primer año, pero nos ha ido muy bien.
Muy, muy bien. En comparación, tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de compararlo con otros sites que se han abierto. En Málaga se abrió también este año y realmente la respuesta del mercado laboral ha sido muy buena. Seguimos creciendo y seguimos explorando el cómo seguir pues creciendo dentro del site y viendo qué otros servicios podemos dar desde México, Ciudad de México. Entonces quiero imaginar que es para proyectos que son de una gran envergadura, porque si tienes una actividad bajo el modelo de Follow the Sun, es global, entonces no cualquier empresa tiene ese requerimiento, y me imagino que va como EY como acompañante o como desarrollador o puede ser una cadena de producción, o pudiera ser una implementación, o pudiera ser un desarrollo de software, o pudiera ser codificar, pudieran ser muchísimas cosas. EY viene a convertirse sería como un partner para la co-creación de lo que están realizando con su cliente. Exactamente, como lo has dicho, como lo has resumido. Son proyectos de punta, tecnología de punta, con las empresas más grandes, ¿verdad?, que hay. O sea, son empresas globales, multinacionales, con presencia mundial, y donde EY viene siendo socio estratégico, ¿verdad?, en diferentes áreas. Puede ser en el área de impuestos, o auditoría, o tecnología, lo que es la parte de consultoría que le dicen. Nosotros, el site de México se está enfocando fuertemente en lo que son los servicios de consultoría, y eso está amarrado a tecnología completamente, ¿verdad? Expertos en SAP o en tecnologías de punta, los estamos concentrando en México, con la facilidad que hay de conectarse, ¿verdad?, con los líderes que están pues trabajando en estos proyectos globales. Pero en efecto, tal como lo dice, terminamos siendo socio estratégico de nuestros clientes en ese aspecto. ¿Por qué México? ¿Cuáles fueron los puntos que vieron en México? Y en particular me gustaría ver qué tanto influye el tema del talento en desarrollos, en talento en tema de software, para que hayan ubicado un GDS en México. Pues mira, el mercado, bueno, empecemos por la calidad de las universidades. Muy, muy buena. El nivel de los profesionales, muy, muy alto. Traen lo mencionaba antes, ¿verdad? Al estar tan expuestos a otras empresas multinacionales que se han instalado en México, entonces eso les permite ya moverse de manera, pues podría decirse, natural en ambientes multiculturales, distribuidos geográficamente. El tema de las habilidades lingüísticas también, ¿verdad? Hemos encontrado un buen mercado bilingüe, porque claramente el inglés es el idioma que internamente pues es el oficial, aunque pues algunas reuniones, cuando no tenemos un angloparlante, nos trasladamos al español, qué rico, pero usualmente las conversaciones son en inglés, y en México hemos encontrado muy, muy buen nivel. Igual hay que seguir identificando más este grupo, ¿verdad? Creo que en el caso de las habilidades de inglés podríamos, o realmente hemos tenido muy buenos candidatos que tal vez les falta un poquito a nivel de inglés, pero sí se sabe que cuando ya te ves como obligado a hablarlo, ¿verdad? Se te quita, entiendes más de lo que hablas. Entonces también hemos visto que se vuelven mucho más fluidos que al puro principio cuando estás en las entrevistas. Luego es un talento maduro. Podría decirse, encontrás buena experiencia, los currículos son muy, muy buenos. La disponibilidad de perfiles tecnológicos. Hay un hub bien importante, no solo en la Ciudad de México, sino también la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Ese es otro centro que se está perfilando muy bien. Claramente Monterrey es el otro gran centro que lo tenemos, podría decirse, identificado, pero ahorita nos estamos concentrando en Ciudad de México, que es donde queremos arraigarnos y tener una fuerte presencia. La zona horaria
y la proximidad son los dos también áreas fuertes de México. La cantidad de vuelos directos que hay a las principales ciudades del mundo es una gran ventaja. Eso ayudó muchísimo en la decisión. Entonces, como te digo, confabuló todo para al final tomar la decisión y decir, se invierte en México fuertemente. Y un ambiente macroeconómico bastante estable, que también es muy importante. Creo que leí en algún documento que son unos 2,000 talentos, unas 2,000 personas que van a incorporarse a ese GDS aquí en México, ¿cierto? Sí, tal cual. Esa es la meta que tenemos aproximadamente como a 2 años, y nuestro grupo de reclutadores está trabajando muy fuertemente en identificar todos esos perfiles potenciales para ser contratados. Pero en efecto, la meta es 2,000 personas en 2 años. Y realmente creo que por lo que se ha visto en estos primeros meses, muy probablemente ese número empiece a subir sustancialmente. ¿Y cuál es el impacto que estiman van a generar en este GDS, sobre todo el de México, en la transformación digital y la innovación en los próximos 5 años? ¿Cómo ven la evolución de estos GDS en este periodo? Bueno, ahí en lo que es proyección a 5 años, podría mencionarte fuertemente está el tema capacitación, ¿verdad? En nuestras oficinas, parte de las remodelaciones que estamos haciendo es, por un lado, el espacio, ¿verdad? Un espacio de colaboración, de mucha reunión en equipo, y por el otro lado, un muy buen espacio que nos permita pues estar dando entrenamientos. Tenemos la gran ventaja de lo que es México está conectado a un network de GDS que en total somos 70,000 personas, 75,000 personas a nivel mundial. Entonces, usualmente, si necesitas algún tipo de conocimiento adicional para algún equipo de trabajo, alguien en alguna parte de GDS lo tiene, lo sabe. Y entonces también estamos trayendo muchísimos de esos expertos, como lo mencionaba creo que anteriormente, muchos de los sites están en la India, son como unos 10 me parece en la India, y allí tenemos muchísimo conocimiento que también estamos trayendo hacia México para que impartan una serie de talleres y, ¿verdad?, toda una seguidilla de cursos precisamente para lograr nosotros cerrar cualquier gap que haya de conocimiento en el tema de agenda digital para poder apoyarlos. Entonces va a ser como evolutivo, va a ser un círculo virtuoso de, ¿verdad?, aprender y aplicar, aprender y aplicar. Entonces, para los próximos 5 años creo que vamos a seguir bajo esa línea. Usualmente en América Latina, por lo que he leído, tal vez estamos, no sé, unos 2 o 3 años atrás en la adopción de tecnologías, ¿verdad? Las empresas en unos países mucho más acentuado que otros, ¿verdad? Pero tal vez en promedio toda América Latina siempre andamos un poco atrás en la adopción de algunas tecnologías que maduran en el norte y luego las bajan, y también por un tema de costo. Sin embargo, los profesionales que van a estar trabajando en GDS, al estar conectados con proyectos a nivel mundial, pues van a estar expuestos a tecnologías de punta y van cerrando ese gap. Entonces automáticamente nos permite el acelerar lo que es la transformación digital a nivel de México, para cuando trabajamos con nuestros clientes, ya sea en México o en América Latina, ya el conocimiento está. Entonces podemos perfectamente integrarlo dentro de los proyectos. Ese es el gran reto. Evangelina, vamos a entrar pues de regreso a la parte personal para que nos platiques un poco sobre si te gustan los cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito, escritor de cuentos favorito? Ay, los cuentos sí me han acompañado toda una vida, lectora no solo de libros, ya saben, de corte
o tecnológico o de negocios, sino en general disfruto mucho la lectura de novelas. Pero sí hubo un cuento, ahora que me lo mencionas, hubo un cuento que sí me lo recuerdo porque me impactó. No, yo no era lectora de cuentos para ese momento, por allá en mis 26 años, pero sí tuve oportunidad de leer La autopista al sur de Julio Cortázar. Y no solo leerla, de repente es un cuento un poquito extenso, pero no solo la lectura, que fue fascinante, sino además de estar en ese momento en un grupo donde se analizó el cuento. Y eso fue maravilloso porque, ¿verdad? La analogía que se hace entre la vida, el cómo Cortázar, ¿verdad?, hace una descripción de este embotellamiento que hay en una autopista y cómo hace esa similitud, esa analogía con la vida, ¿verdad? Entonces los personajes, me acuerdo en ese tiempo, de repente había muchísimo tránsito, los autos se detuvieron y entonces pasaban las horas y nadie se movía. Entonces empieza a haber una serie de temas cotidianos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde comemos? ¿Dónde dormimos? ¿Qué hacemos? Inicialmente la gente pasa muy encerrada en el auto, pero ya después la necesidad, ¿no? Tienes que salir a buscar comida, empiezas a hablar con otros, empiezas a preguntarte, no había Waze en el cuento, entonces empiezas a preguntarte qué pasó, por qué estamos en este embotellamiento, y pasa el tiempo, pero le pierdes noción al tiempo. De repente al principio sientes las horas, ¿verdad?, en el cuento, pero ya después empiezan a mezclarse y hacen familias y se casan y tienen hijos, y luego el embotellamiento se destraba y ya está. Todo el mundo se sube a los autos y empiezan a moverse, y entonces aquellas familias que se hicieron o grupos empiezan a desaparecer. Fascinante ese cuento. Me gustó muchísimo, me marcó y todavía lo tengo presente, varias lunas después. Cortázar es de los preferidos, muy mencionado en cuentos corporativos. Y a nivel de libro, ya sea de negocio o bien de, digamos, de conocimiento general, ¿alguno en particular que pudieras recomendar? Recientemente leí fue este autor, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Ese lo leí, de hecho lo absorbí en días. Fue realmente un disfrute leerlo, porque te hace, ¿verdad?, un análisis muy interesante de lo que estamos viviendo. De alguna forma lo lleva también, creo que lo conecta con su libro anterior de la historia de la humanidad. Entonces, ese es el de Harari, te pone a pensar, te reta. No necesariamente uno tiene que coincidir con toda su visión, ¿verdad? Pero esa es también la parte rica, leer cosas que están siendo vistas desde otra esquina por otra persona y con otros antecedentes, otro background. Acordémonos que en las redes sociales actualmente, ¿verdad?, nos tienen, ya lo sabemos, ¿verdad?, todos los clics y toda la información que damos, pues genera un perfil automáticamente, y por ende, cuando estás en esas plataformas, te ves expuesto probablemente a muchas noticias muy similares a lo que andas buscando, ¿verdad? Entras en una burbuja. Entonces también me gusta y me reto a leer cosas totalmente ajenas a. Pero el de Harari lo disfruté mucho y me parece un muy buen libro. Okay. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses, ya sea en lo profesional o en lo personal? Mira, bueno, pues ahí hay unas maravillas ahorita, ¿verdad? Pero hay una que yo disfruto mucho, que es 1 Second Every Day. Es como 1SED. Creo que ese es el logo. 1 Second Every Day. Le cargas, o sea, igual uno pasa tomando fotos o videos o lo que sea, y entonces esta aplicación lo que te permite es subir un video o una foto por día, y es 1 segundo. Entonces luego en la aplicación puedes seleccionar las fechas, ¿verdad?, que quieres, y generas un video de 1 segundo por día. Es fascinante, fascinante. A veces uno dice, oye, mi vida, qué vida más aburrida, no he hecho nada. Ves eso y te das cuenta de que has hecho muchísimo. En un año, los videos de un año que tengo me encantan, porque realmente te refresca, ¿verdad? Te rememora todo lo que has pasado. Y no tiene uno que llenarlo todos los días. De repente pasas unos días y no lo llenas de información, pero sí, ese lo disfruto bastante. Es como bien agradable, y para compartir, ¿no? Para la familia, las amistades,
está bien bonito. 2 o 3 empresarios latinoamericanos que consideres están marcando tendencia actualmente. Hay muchísimos que sí. Bueno, en la parte política se está moviendo mucho definitivamente América Latina, ¿verdad? Le sigo la pista a varios países. Chile, por ejemplo. Chile está entrando en otro capítulo que la historia se está escribiendo y eso no deja de ser importante mantenerse uno al día con eso. Pero mira, pienso de repente hay un colombiano, David Vélez. David Vélez, él fundó el banco digital Nubank en Brasil. Entiendo por lo que he leído una historia de su propia experiencia, ¿verdad? Trata de abrir una cuenta bancaria en Brasil, el colombiano, y no sé, duró como 4 meses o 5. Fue una historia tétrica y además los fees carísimos. Y en ese momento creo que a los 2 años decide abrir un banco digital y bueno, a la fecha le da acceso a la banca a 54 millones de personas, cuidado, no más, ¿verdad? Y realmente el acceso a banca, a servicios bancarios, entre más abarquen a la población, eso cambia los ecosistemas empresariales y empiezan a generar otro tipo tienen otra serie de facilidades, ¿verdad? Y si los servicios no son tan caros, pues definitivamente activa la economía en muchos sentidos. Entonces, la historia de él me ha llamado la atención y probablemente vaya en esa línea. Es muy joven, así que quién sabe qué más va a estar realizando. Eso es democratizar la banca, es de los retos que tenemos a nivel de América Latina. Bueno, y adicional a David, yo te diría que la otra persona influyente que le he seguido un poco la pista, pero que en su historia en el 2020 me cautivó, es Arusi Hunda, una mexicana que fue la que gracias a su movimiento, ella logra generar un nivel de conciencia muy, muy importante en el tema de femicidios en México y logra activar, y me parece que fue en marzo del 2020, donde se da la primera huelga nacional, la ausencia total de las mujeres en los trabajos, etcétera, y se ha unido, ¿verdad? Eso ha tenido efecto multiplicador. Una serie de empresas lo apoyaron, EY lo ha apoyado durante todos estos años. Entonces, esa toma de conciencia tan importante para un problema tan doloroso, ¿verdad? Que hay, creo que eso también generó un antecedente y espero realmente que todos estos años que se siga manteniendo eso en las agendas de gobierno o de empresas, ¿verdad? Para seguir revisando la mejor forma de poder solucionar esto o mejorar en ese aspecto. Pero sí, Arusi Hunda me llamó muchísimo la atención ese nivel de liderazgo que tuvo en ese momento. Ok. Evangelina, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? O contactar a EY. Pues bueno, están en LinkedIn, está mi perfil, ahí me pueden buscar con mi nombre, Evangelina Avendaño, o a través de las redes, ¿verdad? También EYGDS, ahí estamos a la orden, en realidad. Y muy bien, Evangelina, finalmente tu mensaje de cierre. Siento que ha sido una sesión donde hablamos mucho acerca de la agenda de la transformación digital. ¿Qué nos puedes regalar como reflexión para quienes están escuchando este podcast en este momento y se quedan con esta idea de evolución y de innovación? Bueno, definitivamente mi mensaje va en línea con los temas de cambio, ¿verdad? Y eso, aunque es trillado, de repente sigue estando tan vigente, ¿verdad? La parte, lo que es tema de tecnología, transformación digital, sigue estando vigente, se va a acelerar los cambios tecnológicos, los vamos a seguir viendo. Entonces también eso definitivamente te lleva a una mentalidad de, como profesional, como persona, cuál es la mejor manera de
transitar por ese mundo. Siempre una mirada hacia lo interno, a pesar de, hemos hablado muchísimo de la parte tecnológica y claramente yo la disfruto mucho, ¿verdad? Pero, y aquí viene el gran pero, no perder nuestra esencia humana, ¿verdad? Siempre vernos como esos seres maravillosos que tenemos nuestra inteligencia, nuestras emociones, que vivimos, que disfrutamos, que lloramos, que sufrimos, ¿verdad? Y que transitamos en ese mundo. Entonces, realmente mi gran mensaje es mantener la curiosidad perpetua, el aprendizaje eterno, una mirada de humildad desde cualquier esquina que tengas, ¿verdad? Para cualquier tema y mantener un sentimiento para mí, sentimiento de trabajar desde la abundancia y no desde la escasez, ¿verdad? Realmente siempre se van a lograr las cosas, buscar las alternativas, ver las opciones, salir adelante, que un despido no te acabe, no te aniquile, porque no sabes lo que viene para el futuro, ¿verdad? Entonces realmente son épocas las que estamos viviendo como humanidad, y las que estamos viviendo ahorita también desde el GDS son oportunidades. GDS es una ventana de oportunidad enorme para el mercado laboral mexicano y realmente me encantaría que sigamos y es la idea seguir creciendo y creciendo en el site para dar muchas más oportunidades al talento mexicano de integrarse y vivir dentro de esta cultura tan productiva, tan digital, tan llena de valores. Realmente ese sería mi mensaje y claramente desear siempre lo mejor para todos en todo momento. Muchísimas gracias, Evangelina, ha sido muy interesante y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Recuerden, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx. Recuerden también revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo, la revista especializada en el marketing de los negocios. Nos encontrarán en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Evangelina. Gracias, Eva. Un placer. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.